Voces del Sur. Congresista, buenos días, bienvenida a Radio Yaravilla, Voces del Sur. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Congresista, ¿qué es lo que pretende el Parlamento con estas modificaciones que han sido aprobadas en la Comisión de Constitución? Una primera cosa que creo que es fundamental entender es el impacto que esta propuesta, que ya ha sido aprobada en mayoría en la Comisión de Constitución, puede tener para la democracia misma. En el sentido que el Congreso de la República, con estas modificaciones, pretende que no se cuestione decisiones políticas ni legislativas que pudieran afectar derechos fundamentales. Y esa decisión que quiere tomar es a raíz de hechos que han sucedido en todo este tiempo legislativo, en estos años, en los cuales se ha demostrado con hechos concretos que el Congreso es arbitrario y puede terminar siendo arbitrario en muchas de las decisiones. Un ejemplo ha sido lo de la Junta Nacional de Justicia, que generó la remoción de sus miembros para facilitar e impedir que la señora Patricia Benavides no respondan de la justicia. Y recuérdese que en esta remoción, no es cierto, que fue arbitraria, que no tenía cabida no solo legal, sino era evidentemente abusiva en términos de derecho, terminó cayéndose por una decisión de un juez constitucional que le dijo que en una sentencia que toda la decisión que hizo el Congreso de la República vulneraba derechos fundamentales. Ese ejemplo que estoy colocando, por ejemplo, no podría suceder si estas modificaciones se presentan. Es decir, una persona, digamos que puede ser removida o vía un proceso constitucional, puede no ser una decisión que sea acorde al marco legal, sino simplemente por venganza política, por pleno interés de que se imponga una posición determinada, puede terminar siendo duramente afectada por una decisión, si es que estas modificaciones en el Código Procesal Constitucional se presentan, porque una de las modificaciones está diciendo es que un juez constitucional no tendría que rechazar, ¿no es cierto?, de plano, si es que se presenta un proceso constitucional al cuestionar una decisión política o una decisión legislativa. Entonces, eso afecta la democracia misma, porque eso significa que el Congreso se impone como un poder absoluto, un poder en el cual nadie no quiere ser cuestionado, y además rompe el mismo principio de equilibrio de poderes, porque somete a los jueces en el país. Le dice, yo peso, mis decisiones no pueden ser cuestionables y tú tienes que aceptar lo que quieres. Y eso es una dictadura parlamentaria. En ese sentido, congresista, y con lo que he explicado, de aprobarse y finalmente establecerse estas restricciones o estos parámetros a los jueces frente a decisiones que han sido calificadas como arbitrarias y que surgen desde el Congreso de la República, ¿quién podría ponerle un alto, quién podría ponerle un freno a los parlamentarios? Ese puede ser el efecto, nadie, porque lo que está generando con estas modificaciones en el Código Procesal Constitucional es que nadie le ponga freno, porque miren, estamos en un escenario ahorita y la población lo sabe, el Ejecutivo no le pone freno, Dina Boluarte no le pone freno. Imagínense mañana al Congreso de la República se le ocurre aprobar estas modificaciones, donde le está cambiando la configuración de los miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? De 5 votos a 4 votos. Pero esos 4 votos son para decisiones que tienen que ver con procesos competenciales, medidas cautelares que tiene el Congreso de la República. Es decir, aquello que el propio Congreso en este momento incluso tiene en juego, porque ahorita hay casualmente una demanda competencial en el Tribunal Constitucional que está más de un mes y no se resuelve. Qué casualidad que justo se hace una modificación para lograr 4 votos. Entonces, para que nunca haya una demanda competencial se le esté cuestionando. Entonces, la pregunta es, ¿quién le va a cuestionar eso? ¿Lo va a hacer Dina Boluarte? Dina Boluarte agacha la cabeza, quiere permanecer en el poder y ahora es mucho más cercana al fujimorismo. ¿Quién le va a cuestionar? Nadie. Entonces, ¿quién va a defender la autonomía de las decisiones de las instituciones? Entonces, estamos en un juego de dictadura,
¿no? Porque para la dictadura no necesitamos que se derroque un gobierno, que se imponga a una persona, digamos, que ingrese con las armas. La dictadura también es resultado de una imposición, digamos, de leyes que resultan perjudiciales para los derechos de la población. Y aquí lo que se está afectando es directamente la democracia en sí misma, esa democracia representativa que la población delega a sus parlamentarios para que ellos legislen en beneficio de la población y en intereses de la nación. Eso se está afectando con este dictamen. Estamos conversando con la congresista Ruth Luque acerca de este proyecto que aprobó la Comisión de Constitución y que plantea una serie de modificaciones al nuevo Código Procesal Constitucional. Y sobre esa línea ya comentábamos sobre la segunda modificación o el segundo cambio, congresista. Se ha reducido, ¿no? Según lo que se plantea este proyecto, es reducir el número de votos requeridos en el Tribunal Constitucional para la aprobación de una medida competencial. El Tribunal Constitucional ya dejó al voto una demanda competencial que presentó el Congreso en su momento contra el Poder Judicial, justamente por la restitución de 2 magistrados de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello y Aldo Vázquez. Pero este proceso se puede modificar, aún así esté en curso, se puede dar algunas alteraciones a pesar de que ya está en curso, está viendo esta causa, congresista. Sí, o sea, en la medida que este dictamen ingresara al Pleno. O sea, a momento, digamos, no hay una modificación del Código Procesal Constitucional, pero el Congreso de la República, que sabemos que tiene una mayoría orientada siempre a estar generando perjuicio al equilibrio de poderes, digamos, podría colocarlo en el Pleno. Digamos, esta semana tenemos semana de representación, pero terminando esa semana vamos a tener plenos. Entonces, si esto es de alto interés para ellos, que me parece que sí lo es, porque me pareció raro que lo pongan de un momento a otro y en los términos donde ni siquiera estaba medios de comunicación atentos a este debate, pueden colocarlo, se aprueba, ¿no es cierto?, logra los votos requeridos, se exonera, Dina no lo observa y puede terminar siendo ley. Y eso sí podría afectar, digamos, la demanda competencial que está en el Tribunal Constitucional, si es que el Tribunal Constitucional, digamos, lo sigue aguantando, ¿no? Porque perfectamente, pese a que la modificación del código, la modificación del dictamen dice que serían solo para los casos que se presenten después de la publicación de la ley, eso es mentira, eso es una confusión, porque ya se sabe, bien se sabe, que digamos que en el marco del derecho, cualquier norma, digamos, que modifique, que puede terminar siendo beneficiosa hacia una persona que tiene un alto interés, puede apelar a esa nueva ley, y eso ha sucedido con varias de las leyes nocivas que presenta el Congreso de la República. O sea, un escenario, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional decida con 5 votos y no le dan la razón, y al mes el Congreso aprueba esta norma, ¿ustedes qué creen que va a suceder? Es razonable que la defensa va a decir, pero aquí ha presentado una ley, y pido que haya puedo presentar algún escrito. O sea, ese escenario de que se diga que esto no va a afectar y que es para adelante, eso es una mentira. Eso ya sucedió en hechos concretos, y fácilmente se puede generar un nuevo escenario para que se aplique la nueva ley, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones y la propia Junta Nacional de Justicia ya se han pronunciado justamente sobre este proyecto y se han mostrado en contra justamente por el tema del debilitamiento de la división y el equilibrio de poderes que está en juego y que son pilares fundamentales del Estado de Derecho, pero que están en juego con estos proyectos que se han aprobado o con este proyecto que se aprobó en la Comisión de Constitución. Sí, lo ha hecho también la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Me parece que el Poder Judicial también debería pronunciarse. Bueno, la Defensoría del Pueblo uno esperaría que defienda los intereses de la población, porque esto está afectando la democracia en sí misma, está rompiendo el equilibrio de poderes, porque está generando un poder absoluto y aplastando a otros poderes, ¿no? Está generando una terrible dictadura utilizando la función legislativa. Entonces, pero lamentablemente estos pronunciamientos bien sabemos de que el Jurado Nacional de Elecciones y la Junta Nacional de Justicia más bien son los dos entes que la mayoría congresal detesta. Es decir, quiere más bien hacer cambios al interior para que más bien ellos terminen sometidos a su mayoría parlamentaria. O sea, también creo que hay que entender que en el contexto actual en el que estamos, haría falta más bien pronunciamientos fuertes y de defensa de la democracia
de la Defensoría del Pueblo, del propio Ejecutivo, ¿no es cierto?, del Poder Judicial en sí mismo, para que el Congreso no avasalle y no haga lo que le dé la gana, haciendo una mera reducción de votos. O sea, porque incluso el debate que se ha tenido en la Comisión de Constitución, digamos, si uno revisa los audios y entiendo que se transmiten de manera pública, es básicamente de voces mayoritarias que están en la misma línea. O sea, creo que ha habido solamente una oposición pública y algunas otras que han mostrado poco temor, ha habido algunas abstenciones, pero finalmente el presidente de la Comisión de Constitución decidió someterlo a voto. Cuando tú tenías varios votos en abstención, ¿no es cierto? Hubo una posición clara mía que era en contra y lo que él debió haber hecho es ponerlo en cuarto intermedio. Eso creo que hubiera sido más razonable, ¿no? ¿Y por qué este Congreso sigue sin miedo, sin temor, sin escrúpulos, aprobando este tipo de normas? ¿Por qué no los paran? ¿Usted cree por qué? Porque, a ver, muy interesante tu pregunta, y yo tengo dos hipótesis. La primera, porque creo que ha conjugado adecuadamente con Dina Boluarte y se han dado cuenta que no necesitan hacerle caso a la voluntad popular porque se ha impuesto las balas para someter a la población. Lo que han hecho en un mes Dina Boluarte con los asesinatos y con las muertes y frente a la indolencia del Congreso de la República de ni siquiera haber instalado una comisión investigadora y dejar que el tiempo pase, creo que ha ratificado al Congreso, es decir, y mostrar, digamos, de que con la imposición de la fuerza puede hacer lo que quiere. Y la segunda hipótesis para mí es que estamos ante una mayoría meramente de canje de votos frente al Ejecutivo. O sea, el Congreso de la República, como tiene sometido al Ejecutivo, a Dina Boluarte, entonces hay una especie, desde mi punto de vista, de especie de canjes, cuando sus ministros no pueden ser controlados políticamente ni fiscalizados porque han demostrado que se contraprestan y guardan silencio. La mejor ejemplo de esta hipótesis que estoy diciendo es lo del ministro Quero. Cuando uno razonablemente dice, bueno, este ministro no puede estar ni un día, o sea, yo tengo que votar por la barbaridad que ha dicho frente a lo que está pasando en Condorcanqui, y en medio, ¿qué había? Estaba la aprobación de la ley de violadores a derechos humanos, promovida por el Fujimorismo. Y luego estaba la ley promovida por Perú Libre para favorecer a organizaciones criminales y delincuentes. O sea, el caso de Quero en medio de los dos. ¿Y qué sucedió? El Congreso no decide censurar. Y Dina aprueba dos leyes nefastas. Entonces yo tengo esas dos hipótesis. Ahora, congresista, entendemos que en su momento también usted ha presentado esta moción de interpelación contra el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, por el tema de inseguridad ciudadana. Va a tener que responder un pliego de preguntas el próximo 2 de octubre. Pero la situación en temas de inseguridad es bastante crítica en nuestro país, y no solo eso, sino que también el ministro, a pesar de los cuestionamientos, y al igual que otros ministros como Morgan Quero o el ministro de Salud, César Vázquez, Dina Boluarte sigue depositando su confianza en ellos, ¿no? A pesar de las revelaciones, de audios que se dan a conocer, de las críticas, de los cuestionamientos de la propia población hacia la falta de gestión y acciones por parte de este gobierno, por ejemplo, también del ministro del Ambiente por el tema de los incendios forestales, pero sigue habiendo un respaldo de Dina Boluarte frente a ellos. No, es evidente el respaldo, ¿no? Porque es el ministro que le está cubriendo todo. Claramente él ha sido su operador para un conjunto de movidas al interior del Ministerio del Interior, la desactivación o el debilitamiento de la DIVIAC, ¿no es cierto? Eso sí ha implicado un impacto en las investigaciones que Dina Boluarte tiene en el Ministerio Público, a tener información seguramente de adentro del Ministerio Público, en fin, o sea, es obvio que ese es su operador. Ella no va a sacar a sus operadores, ¿no? A Quero no lo ha sacado, pues obvio. A Santibáñez es evidente que ahí hay una alianza fuerte, porque está lo de la DIVIAG, está lo de Cerrón, además cuántas cosas más estarán allí metidas, pero porque además Santibáñez termina siendo el operador de esa triangulación, mayoría parlamentaria, Dina Boluarte. Entonces ahí está la expresión
de los votos. Y yo coincido contigo, o sea, el tema de la inseguridad ciudadana es sumamente grave. O sea, si en un momento Lorenz se vote a Santibáñez, no solucionamos el problema mismo con su salida, porque la causa estructural del problema para mí es Dina Boluarte, o sea, sigue siendo Dina Boluarte. Congresista, muchas gracias por este contacto con Voces del Sur. Gracias, buenos días.